Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy tenemos una idea interesante que se le ocurrió a nuestro querido productor David Chernovetsky. Como saben, hemos tenido varias oportunidades de tener diálogos en vivo con ustedes, de preguntas y respuestas. Más o menos estos diálogos duran una hora, hora y cuarto, donde literalmente nos mandan todas las preguntas que tienen al canal y en esos diálogos, en esas oportunidades, pues tenemos oportunidad de responder a algunas de esas preguntas muy brevemente. Pero hay otras preguntas que resultan ser muy interesantes y que el tiempo y el formato no nos da para contestar. Entonces, cuéntanos, querido David, ¿qué se te ocurrió? Un tema muy interesante que nos han preguntado es sobre los ángeles. Ujú. Muchas veces, si en el judaísmo, quiénes son, qué son los ángeles, pero también la otra parte, la dualidad, el Satán, Ok. el diablo, el demonio. Tiene varios nombres en Ok, hebreo, por vamos a hablar un poco ejemplo. de eso, va a estar muy interesante. Yo, Entonces, yo te voy a preguntar a ti, David, ¿a tú cómo te imaginas tú a Los Ángeles? ¿Qué es lo que tú piensas? Quiero escucharte. A mí me resulta también muy interesante saber qué piensas tú, como cualquier persona que puede pensar algo acerca. ¿Qué son Los Ángeles? ¿Qué es lo que piensas tú de Los Ángeles? yo como cineasta pienso en los ángeles hollywoodenses con alitas y una Ajá. forma divina y hermosos que Ok. no los puedes ver porque son tan hermosos que no que la luz te cegaría de verlos. Ok, entonces justo eso, la versión de Los Ángeles que tú tienes es una versión, como tú lo dices, hollywoodense, que no nada más pasa en esto, pasan muchísimas cosas. A veces nos mandan señales a quien se le ocurre, ¿sí? Por ejemplo, rapidísimo, la manzana de Adán. ¿Eh? Se le ocurrió a Miguel Ángel que la manzana tenía que ser el fruto del pecado, porque es roja, ¿no? Y porque a todo el mundo se le antoja. Entonces se quedó la manzana de Adán. No hay en la Torá, no hay manzana, es un fruto, no se sabe exactamente cuál es, hay un debate. Pero esto pasa mucho. Entonces Los Ángeles va a ser lo mismo. Esta es una idea que se le puede meter a cualquier persona y que de acuerdo a cómo la expresa, entonces eso ya se va convirtiendo en cultura popular. Eh, la visión esta de Los Ángeles con alitas, ¿de dónde salió? ¿De dónde se te ocurre a ti que haya salido? Los Ángeles con alitas. ¿De dónde salió? Bueno, hay dos cosas. Bueno, obviamente en el Tanaj sí se mencionan ángeles con alas, pero la descripción de los ángeles en el Tanaj sería totalmente diferente a cómo se dibujan. De hecho, la forma de los ángeles no sería tan hermosa como aparenta ser. Pues está muy interesante porque aquí entonces, David, tú estás representando a todas las personas que nos quieren hacer preguntas. Entonces también si quieren seguir con las preguntas en los comentarios, hagan preguntas en los comentarios a ver cómo le hacemos para darle lo máximo de seguimiento posible. Ok, entonces, Entonces, pues, dime. ¿cuál es la naturaleza de los ángeles en el judaísmo? Ok, O sea, ¿por entonces, qué hay ángeles en el judaísmo? muy buena pregunta. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a ver un poco de Maimónides. ¿Ok? Primero vamos a ver un poco de Rambam, Maimónides, que es una visión muy racionalista, y luego vamos a ver un poquito de cosas de Kabbalah, ¿ok? De ideas filosóficas de Kabbalah, que tampoco está claro. Siempre que la gente dice Kabbalah hay que aclarar a qué se refieren con Kabbalah, ¿ok? Bueno, entonces el Rambam compara en el Moreh Nebuchim los ángeles con seres intelectuales que se encuentran en niveles más elevados de la creación, que se relaciona un poco a las mentes elevadas, separadas, de las cuales pudieron haber hablado los filósofos clásicos de la antigüedad. Pero básicamente el Rambam entiende que en el universo hay una armonía natural, y esta armonía natural está relacionada, así como nosotros tenemos un alma,
Los seres humanos tenemos una parte física y tenemos una parte espiritual que es el alma. Para Maimónides, para el Rambam, el alma de todo aquello que es físico, en este caso la naturaleza, sería un ser elevado, trascendental, que es consciente de sí mismo, pero no es absolutamente autónomo. Entonces, a los ángeles, es más, la palabra malaj, lo que significa realmente malaj es enviado. ¿Okay? Entonces, y aquí voy a empezar un poco con la otra visión. Hay un libro muy bonito de un jajam, un sabio, un rabino muy ejemplar en muchos aspectos, que se llamaba Rab Adin Steinsaltz, que, bueno, tiene una historia muy interesante él, pero hay un libro que está editado por Koren, por la casa editorial Koren, que se llama Shelosha Azar Alea Shoshana, son los 13 pétalos de la rosa, así se llama. Es un libro muy bonito que también está en inglés, me parece. Es como una introducción muy simple y muy bonita a conceptos cabalísticos, filosóficos, interesantes. También a ciertos conceptos místicos. La Kabbalah tiene una parte filosófica, tiene una parte mística. La parte mística yo no soy muy partidario de la parte mística, pero aquí vamos a tratar de entender algunas cositas. Donde se menciona, por ejemplo, la palabra malaj, como decía yo, es un enviado. ¿Qué significa? Que hay varias dimensiones en la creación. Las dimensiones, no mundos, sino dimensiones diferentes, son como transiciones que hay entre lo más elevado de la creación divina a lo más tangible, mundano, lo que tenemos en nuestra existencia donde nos encontramos hoy en día. Entonces, en estos intermedios, en particular, son 4 divisiones. Hay Atzilut, Beria, Yetzirah y Asiyah. Si no mal recuerdo, es entre la segunda y la tercera de estas divisiones. Existen, vamos a llamarles interfaces. ¿Okay? Vamos a llamar que son, para poder dimensionar un poco en lenguaje moderno de qué podríamos estar hablando, vamos a decir que todos estos enviados, todos estos malajim, que la palabra malaj significa emisario, ¿ok?, son el resultado de la voluntad divina de que exista un mundo que tenga limitaciones y divisiones. La fuerza divina es única, es absoluta y unificadora, pero nosotros en este mundo realmente percibimos muchos efectos diferentes. Por ejemplo, el calor y el frío. Por ejemplo, el agua y el fuego. Por ejemplo, arriba y abajo. Todo lo que resulta dual, lo húmedo y lo seco, todo lo que resulta contrario, se va subdividiendo hasta que son realmente partículas, que al mismo tiempo son complementarios y son tanto complementarias como a veces contrarias, ¿sí? Entonces, fíjate qué cosa aquí. Yo estoy también sumándole un poco más a lo que dice Steinsaltz. Yo también tengo esta explicación desde hace muchos años en base a varios libros que he leído sobre el tema. Se podría y debería de entender el tema de los malajim como seres que son los canales por los cuales la fuerza y la voluntad divina se manifiestan en este mundo de manera particular. Entonces, son constantes. También esto lo dice Rav Steinsaltz. Por ejemplo, nosotros, lo que define a los seres humanos es que somos cambiantes. Y el universo en el que vivimos está definido también porque es completamente cambiante, ¿sí? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma.
Y así todo el universo es cambiante. Pero hay fuerzas constantes de la naturaleza que favorecen ese cambio. Estas fuerzas constantes son la manifestación física de los malajim. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, de la gravedad. ¿Ok? La gravedad, obviamente, desarrollada en lenguaje moderno. Antes esto era intuitivo. En la antigüedad esto era intuitivo. Los sabios de la antigüedad hablaban a veces de esto un poco más apegados a un método empírico. Obviamente no había un método científico, pero había un conocimiento intuitivo de la realidad y a veces se hacían pruebas, comprobaciones. ¿Okay? Entonces, existen fuerzas de la naturaleza que son constantes, que son medibles, y estos son los efectos de los malajim que actúan como emisarios de la voluntad divina para que las cosas se den en este mundo. Y estos malajim, según este libro de Rav Steinsaltz, son conscientes de sí mismos, pero son omedim, no pueden cambiar. No pueden cambiar, no tienen voluntad propia. Por lo tanto, también no pueden ni rebelarse, ni caerse, ni tropezarse, ni levantarse, ni discutir. Tienen funciones particulares que son contrarias una veces con la otra. Y por eso decimos, Ose Shalom Bimromav, el que hace paz en sus alturas, es decir, todas estas fuerzas que se encuentran en las dimensiones elevadas, están en contra unas de otras a veces, pero Hashem hace que todas funcionen de manera pacífica y plena para que en este mundo haya una cierta funcionalidad. Y es el ser humano que entra en este mundo que es cambiante, en esa funcionalidad, a mejorar el mundo y a elevarse a sí mismo y al mundo que lo rodea a través del uso correcto y del entendimiento correcto de todas estas fuerzas. Este sería como un breve inicio a grosso modo. Pero entonces, Rabino, ¿hay ángeles que nos protegen? ¿Hay ángeles que son siervos de Hashem? ¿Hay ángeles que nos transmite Hashem su mensaje a través de ellos? Sí. ¿O qué tipo de ángeles hay? Es que todo lo que estás diciendo es correcto y de todo eso hay fuentes. A ver, por ejemplo, nosotros decimos, es un versículo, ¿sí? Que dice, Ki malachá yetzaveh lach lishmorcha bechol derajeja. Porque él va a ordenarle a todos sus emisarios, todos sus ángeles, malach. Otra vez, la palabra ángel no necesariamente le hace justicia a la palabra enviado o emisario. Él va a ordenar a todos sus emisarios que te cuiden en todos tus caminos. Entonces, si uno entiende a qué se refiere esta idea, o sea, uno puede imaginarse, ¿sí? También en otros lugares, en el Teilim, se hacen eufemismos y se hacen metáforas de seres que te están acompañando. Pero todas estas fuerzas, ¿cómo las visualizas tú? Entonces, está por supuesto regado por todo el Tanaj, lugares donde se manifiestan estos seres con una forma física a las personas y las personas los ven como si fueran individuos, como si fueran personas, toman esta forma e interactúan incluso con las personas. Ahora, volvemos un poco al Rambam. ¿Qué significa esta manifestación física de lo espiritual? ¿Cómo se da? ¿Okay? Entonces, ya sea que en verdad toman una forma física o que son visualizados por la mente humana con la forma física que para nosotros es la forma en la que nosotros podemos interactuar con cualquier ser y verbalizar con cualquier ser. O sea, en síntesis, si sucediera una cosa sobrenatural que nosotros presenciamos, es probable que nuestra mente, nuestro cerebro lo procese de una forma en la cual sea entendible en los medios que contamos y entonces veríamos la manifestación de ese ser espiritual como una persona. Esto es un poco la forma también de entenderlo. O que simplemente sí, toman una forma física de manera temporal, como los ángeles que fueron a visitar a Abraham. ¿Sí? Es interesante. Tomaron forma física o se manifestaron de una forma que aparenta ser física. Las dos cosas son válidas. ¿Ok? Pero entonces estos seres, que son las constantes de la naturaleza, en el momento en el que tú eres congruente con la voluntad divina,
tú vas con la mayoría de esas fuerzas, ¿ok? Y esas fuerzas están cuidándote porque tú estás actuando de manera congruente con la voluntad divina, ¿sí? Voy a dar un ejemplo muy feo y muy fuerte, pero pues uno no puede rezar, no enfermarse de cierta cosa que tenga que ver, no sé, si uno fuma, ¿ok? No puedes, esa es una incongruencia muy fuerte, no puedes estar teniendo fe y confianza en Dios de que no te vas a enfermar mientras tú estás utilizando elementos de la naturaleza creada por Hashem que te causan un daño que te puede enfermar. Entonces es una cosa incongruente. No puedes decir, Hashem va a ordenarle a sus ángeles que me cuiden mientras yo estoy fumando. Estás siendo incongruente. Pero si eres congruente con la naturaleza, entonces congruente con la voluntad divina en la naturaleza te va a cuidar. Porque tú estás siendo congruente, estás siendo concordante y estás en sintonía con esa voluntad divina que se manifiesta en la realidad física. Pero, también esto es importante y también esto está en el libro de Rabbi Steinsaltz, como este mundo es imperfecto, también hay fuerzas en la naturaleza que producen la imperfección y buscan perpetuar la imperfección. O sea, estos ángeles malignos, si los quieres ver así, son también es una parte de la manifestación de la voluntad divina en la creación, de que exista lo imperfecto, lo finito, lo mortal, lo a veces incluso negativo. Y entonces esta situación, que también es una constante, se puede ir acumulando y generando un gran mal. Y estas fuerzas son estos ángeles negativos o ángeles malignos, que también son una forma de entenderlos como cuando tú alimentas algo que es dañino. Hablemos de bacterias, ¿okay? Hablemos de bacterias, hablemos de viruses, o hablemos de cosas que hoy en día podemos entender y que antes te decía, David, es como más intuitivo antes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que tú puedes alimentar a una bacteria y la puedes hacer más fuerte, la puedes hacer resistente, la puedes, a veces si la tratas de contrarrestar con un antibiótico, pero no haces bien el tratamiento, entonces al revés, haces que la bacteria se fortalezca y se haga resistente y entonces se convierte en una superbacteria y es súper dañina. Lo mismo pasa cuando nosotros alimentamos estas fuerzas negativas que tienen una función finalmente positiva, porque funcionan para un bien general. Pero si uno las va alimentando y les va nutriendo, entonces generan mucha negatividad. Entonces estas fuerzas se les pueden llamar en conceptos, lenguaje otra vez cabalístico, de manera eufemística. Klipot, se les llaman cáscaras, porque ocultan, porque cubren una realidad. O también se le pueden llamar ángeles negativos. ¿Se está entendiendo o sí, ya me fui? No, perfecto. Entonces, ¿un ser humano se puede convertir en ángel o un ángel se puede convertir en ser humano? Definitivamente ninguna de las dos. ¿Por qué? Vamos otra vez al punto. Los ángeles son quietos, omdim. Son seres quietos, no tienen transformación. ¿Okay? Se pueden manifestar de forma humana para poder ser percibidos por el ser humano que los está viendo y que está interactuando con ellos. ¿Sí? También a lo mejor se pueden manifestar de otras formas que pueden ser muy agradables o muy desagradables, pero estoy tratando de entender cuando el Tanaj habla de que se manifiestan de una forma que son como anashim, como personas. ¿Okay? Pero también hay otras descripciones en el Tanaj que se dan, donde por ejemplo se habla de las alas, ¿sí? Que tenían 6 alas, shesh kanafaim lehad, que no son descritos precisamente con una forma humana. ¿Okay? Y estas alas, que bueno que lo toqué ahorita para que no se me olvide, lo que representan es la rapidez o la presteza con la cual cumplen su encomienda. ¿Ok? Entonces hay ángeles que tienen, el Talmud, por ejemplo, habla de la estatura de los ángeles o de las alas de los ángeles para tratar también de dar una relación gráfica de la importancia de su función o de la presteza con la cual hacen su función.
Entonces, si un ángel tiene más alas, significa que necesita más alas para cumplir su función. ¿Okay? Entonces, también esto habla de la voluntad divina, qué tanto quiere Hashem que algo se dé en el mundo y qué tanto no quiere Hashem que sea en el mundo, pero se tiene que dar. ¿Se entiende? Entonces todo el tiempo estamos hablando y basándome nuevamente. Como tú ves, estoy haciendo un blending muy interesante, estoy haciendo una mezcla muy interesante entre la visión más racional del Rambam y la narrativa que cita Rosh Steinsaltz. Tiene muchas fuentes, que es un poco más apegada a una cábala entre filosófica y mística. ¿Ok? Pero entonces, si nosotros podemos unir los dos conceptos, nos va a dar algo bastante entendible, que nos va a poder también dejar con la tranquilidad de las descripciones gráficas que da el texto del Tanaj, de la Biblia, etcétera, y también de las descripciones rabínicas, al mismo tiempo que seguimos entendiendo que son fuerzas sobrenaturales que no tienen necesariamente una parte física, ¿ok? Aunque el Rambam Maimónides podría asociar la fisicalidad de estas fuerzas con las entidades planetarias superiores que así se manejaba mucho en filosofía antigua esto, ¿okay? Las esferas de la creación, como se concebía en la filosofía antigua. No me quiero meter en eso porque muy poca gente ubica a qué me estoy refiriendo, pero según el Rambam, sí, estos ángeles pueden tener una parte física en estrellas, planetas, constelaciones, ¿ok? Pero de todas formas, eso no es una fisicalidad directa de la entidad espiritual a la cual se refiere el Tanaj con los ángeles. ¿Hay una dualidad con Hashem? ¿Existe un ser anti o un ser rival, una energía rival? Muy bien. Esto de la dualidad es muy interesante porque fíjense, tanto la visión occidental de los ángeles es una visión grecorromana totalmente. ¿Okay? Por ejemplo, demonio, ¿okay? En latín significa deidad pequeña, deomonium. ¿Okay? Es una deidad pequeña. Y es una cosa, un concepto desde la época antigua griega de que había pequeños dioses que a veces hacían travesuritas, hacían cositas, ¿okay? Los diablitos son esto, ¿vale? Pero también esta visualización del ángel completamente occidentalizada, grecorromana, es muy pagana. No es una visualización de acuerdo a la Torá. Y también la fórmula de entender el concepto del Satán, o del ángel desviador, porque Satán significa desviar. Si tú lo ves como una entidad que está en contra de Dios, en contra de Hashem, de el Dios, para que se entienda en ladino, en contra del Dios, en contra de Hashem, y que es autónomo, entonces tú ya no eres monoteísta. ¿Ok? Eso deriva del zoroastrismo. ¿Ok? El zoroastrismo, que es una religión antigua, que fue muy importante, que tuvo en la época del exilio de Babilonia era una religión muy amplia, muy fuerte. Hay muchas cosas en el judaísmo que están específicamente estructuradas para contrarrestar el efecto del zoroastrismo. Por ejemplo, hay cosas que ni se notan en la actualidad porque no conocemos muchos zoroastristas. También se le conoce como maniqueísmo. ¿Escuchaste alguna vez este concepto de maniqueísmo? Como que algo que es dual, sí, o sí o no, o blanco, sí, maniqueo y todo esto. Bueno, entonces de ahí viene la conceptualización de una deidad negativa que está en confrontación con la positiva y que el ser humano es el que está ahí en medio haciendo cosas en favor de uno o de otro. Eso no es monoteísmo, eso es dualismo y eso no, obviamente, es incompatible con el judaísmo. Ahora, en religiones occidentales e incluso en el propio judaísmo, cuando se ha filtrado esta visión o este pensamiento, terminamos actuando de manera dualista y eso sí hace mucho daño. Lo que es brevemente el concepto de Satán dentro del judaísmo es
así como te decía hace un momento, que existen fuerzas de la naturaleza que para darle estabilidad a este mundo tal cual como fue la voluntad divina de crearlo, que fuera imperfecto, entonces tiene que haber imperfecciones y tiene que haber fuerzas de la naturaleza que mantengan esas imperfecciones. También hay una fuerza en la naturaleza cuya función es que el ser humano tenga duda y que tenga equilibrio para poder tomar decisiones. Sin esa fuerza, que en un momento inicial era externa al ser humano y hoy en día está dentro de nosotros, la presencia divina, aún después de tanto ocultamiento, sería tan evidente que no habría punto al libre albedrío. Entonces quiere decir, tiene que haber una fuerza o una serie de fuerzas en este universo, la máxima de ellas, el concepto de Satán, que desvía las prioridades de la mente y hace que percibamos las cosas de manera subjetiva, más subjetiva de lo que por sí ya lo tenemos que percibir por el hecho de encontrarnos en un mundo físico, material, donde lo espiritual está oculto. Y entonces volvemos al cigarro, ¿ok? Es esa fuerza que te hace creer que tú puedes meterte un veneno al cuerpo y que no te va a pasar nada. Y que milagrosamente tus pulmones no lo van a resentir. Eso es esa idea de Satán. Pero entonces es una fuerza que pretende que el ser humano, y es de nuevo, sigue siendo un emisario, sigue siendo un enviado, no está en pugna, no está en lucha. Su chamba, o sea, la creación de esta entidad, que es perceptible como una entidad, como cualquier otra cosa de la naturaleza, es la duda, la parcialidad, la forma de manifestar la ausencia en vez de la presencia, ¿okay? Pero hay presencia y Hashem está en todo y en todos lados, pero a veces es más obvio, más manifiesto y a veces es más oculto. La función principal de Satán es que haya una duda, una confusión, una inclinación ante la claridad de la mente y mucho más después de haber introducido. Esto sí tiene que ver con el fruto de Adam Rishon, que hace que lo sensorial nos domina la boca, el gusto, el placer físico, y entonces nuestra mente ya no tiene una claridad para juzgar y por eso hay una desviación. ¿Okay? Y bueno, uno puede leer el libro de Job y ver cómo funciona de esta manera. Hay una persona que tiene una estabilidad, hay una persona que tiene un orden, hay una persona que tiene pues básicamente todo, y entendiendo la metáfora del libro de Job, entonces esta situación de imperfección en el mundo se le presenta a Job quitándole absolutamente todo y generándole todas estas dudas y generándole todas estas situaciones internas que se dan a lo largo de todo el libro, junto con sus amigos y los debates que tiene con sus amigos y todo, hasta que llega al final a sus conclusiones. Pero sí, quiere decir que la desgracia y la imperfección son parte integral del mundo imperfecto en el cual vivimos y nosotros somos afectados por eso. Pero es una fuerza creada que, de nuevo, sí pueden ser conscientes de su propia existencia, tanto según el Rambam como según Rav Steinsaltz, que tiene, les digo, muchas fuentes para esto, pero no pueden ni transformar, ni crear, ni contrariar la voluntad divina tampoco. Todas esas cosas no vienen de un judaísmo original, sino de cosas ajenas que se fueron sumando a la cultura popular judía y a las religiones occidentales. Entonces, ¿se puede decir que el Satán está por debajo de los ángeles? No, es uno más. Es una función más de todas las funciones que hacen que este mundo sea Tov y Tov Meod, que sea bueno y muy bueno. Porque al ser imperfecto, entonces permite la existencia de un ser humano que pueda ser perfectible y que pueda elevarse a sí mismo, elevar a la creación y tener una función real en su propia existencia. Nosotros somos cambiantes, nosotros nos transformamos, nosotros los elevamos y ellos están estáticos, pero hacen su función de manera perfecta. Entonces se puede decir que no hay un ser espiritual en el submundo, o sea, hablemos de un infierno. Sí, no hay. Eso ya sería otro videito porque también está muy amplio. Pero fíjense que también tenemos videos en el canal donde hemos hablado de esto. Vean
las 3 partes de el verdadero monoteísmo que hicimos durante la pandemia, que están buenísimas esas. ¿Sí? Yo estoy haciendo un libro de todas estas cosas que hemos hablado durante tantos años. Algún día lo vamos a publicar. ¿Ok? Pero esas 3 partes del verdadero monoteísmo están muy, muy buenas. Y también tenemos un video donde hablamos del pecado de Adama Rishon, que también ayuda mucho a entender estas cosas. ¿Y qué tal, a lo mejor, si nos vamos en una próxima entrega con el tema de qué es esto del inframundo y el Gehinam y el infierno y todas estas cosas? ¿Qué es la visión judía y cuál es la cultura popular judía? No es lo mismo. Es muy importante. No es lo mismo, casi nunca es lo mismo. ¿Cuál es la idea filosófica judía de algo? ¿A cuál es la cultura popular del judaísmo sobre algo? ¿A cuál es la idea genérica, general, popular en el mundo de algo que derive del judaísmo? Entonces, eso es lo que podemos darnos cuenta hoy. Pues paremos. Pues paremos porque yo tengo que irme a dar otra clase. Si les gustó este tipo de nuevos conceptos, igual escriban sus preguntas si tienen, y en otra chance que tengamos, posiblemente hacemos un directo. Y muchas gracias, Rab. Muchas gracias. A ver si esto sí, ¿qué tal? ¿No? A ver si les gustó, qué opinan. Y a ver que podamos siempre avanzar en nuestro nivel de conciencia. Como siempre he dicho, hay que tener conciencia y entonces uno puede ser realmente libre y uno puede estar realmente vivo. Nos vemos la próxima.